Hay una sombra en el cielo que se niega a volar recto. Una silueta que, observada con detalle, parece desafiar las leyes de la simetría. Todo el fuselaje del Mi-24 está deliberadamente torcido. Inclinado exactamente 2,5 grados hacia la derecha. No es un error de fabricación. Es un acto de genialidad brutal. Esta asimetría calculada es el secreto que doma a la bestia. La fuerza que contrarresta el par de su gigantesco rotor principal. Sin esta columna de acero torcida, el helicóptero sería ingobernable. El piloto viviría en una lucha constante contra los mandos. Una batalla perdida solo para mantener el rumbo. Este detalle revela una filosofía de diseño. Una mentalidad soviética que priorizaba la función por encima de cualquier otra cosa. La eficacia por encima de la estética. Mikhail Mil, el arquitecto de esta criatura, no quería construir un helicóptero. Quería crear una herejía. Su visión era el vehículo de combate de infantería volador. Un concepto que no existía en los manuales de la OTAN. Un híbrido que rompía todas las reglas. Mientras Occidente diseñaba aparatos especializados. Helicópteros de ataque, ligeros y ágiles. O transportes pesados, lentos y vulnerables. Mil decidió fusionar ambos mundos en un solo fuselaje. Creó un compartimento de tropas en el corazón de la máquina. Un espacio para 8 soldados con su equipo de combate completo. Protegidos por un blindaje que podía detener el fuego de fusilería. Pero esta decisión introdujo un problema casi irresoluble. El peso. Cómo hacer que un tanque vuele con la agilidad de un depredador. La solución cambió para siempre el perfil de la guerra aérea. Esas icónicas alas cortas que se extienden a los lados. No son un adorno. No son simples soportes para el armamento. A altas velocidades, su perfil aerodinámico genera hasta un 25% de la sustentación total. Un cuarto de la fuerza que mantiene a esta mole de metal en el aire. Esto significa que el rotor principal, el corazón del helicóptero, se libera de una carga inmensa. Cuanto más rápido vuela el Mi-24, más se convierte en un avión. Le permite ejecutar maniobras de picado y ascenso a una velocidad que desintegraría a otros aparatos. Se lanza sobre sus objetivos no como un helicóptero, sino como un proyectil guiado. Esta estabilidad en vuelo le otorga una ventaja táctica devastadora. Se convierte en una plataforma de tiro de una firmeza extraordinaria. Permite a sus artilleros fijar blancos con una precisión quirúrgica. Incluso en mitad de una maniobra evasiva o bajo fuego enemigo. Luego está el blindaje. La piel de la bestia. La cabina no es un simple puesto de mando. Es un sarcófago de acero y titanio. Una bañera blindada diseñada con un único propósito. Que la tripulación sobreviva. Los cristales frontales, con más de 5 centímetros de espesor, no se limitan a desviar balas. Están diseñados para detener proyectiles de 12,7 milímetros. El calibre de las ametralladoras pesadas que defienden cualquier posición estratégica. Los pilotos veteranos lo describen como una sensación única. La calma de volar dentro de un búnker en movimiento. Incluso las palas del rotor, el elemento más vulnerable de cualquier helicóptero, son una obra de ingeniería defensiva. Fabricadas con una estructura interna de nido de abeja. Pueden recibir impactos directos de munición perforante y seguir girando. Seguir proporcionando sustentación cuando cualquier otra máquina ya habría caído. Cada línea de este aparato cuenta una historia de adaptación en combate. Una evolución escrita con sangre. Las primeras versiones, el modelo A, tenían una cabina amplia y acristalada. Los tripulantes se sentaban uno al lado del otro, como en un bombardero. Los soldados en Afganistán la apodaron el invernadero. Ofrecía una visibilidad excelente. Pero la experiencia en combate demostró su letal debilidad. Un solo proyectil bien dirigido. Una sola ráfaga afortunada. Y toda la tripulación quedaba fuera de combate al instante. Esta lección obligó a rediseñar por completo la parte frontal del helicóptero. El resultado fue una de las evoluciones más famosas de la aviación militar. Las cabinas en tándem. Con su inconfundible forma de doble burbuja. El operador de armas se sienta delante y abajo.
con una visión sin obstáculos del campo de batalla. El piloto se ubica detrás, en una posición más elevada, protegido por el cuerpo de su compañero y por su propia coraza blindada. Esta configuración no solo multiplicó las posibilidades de supervivencia. Le dio al Mi-24 su aspecto definitivo. Esa silueta de insecto depredador que hoy infunde respeto en todo el mundo. Al separar a la tripulación en dos compartimentos estancos, se crea una redundancia vital. Si uno de los dos es alcanzado, el otro puede seguir controlando la aeronave. Puede completar la misión, o al menos, intentar llevar la máquina de vuelta a casa. Esta robustez estructural se convirtió en su firma. La capacidad de absorber un castigo que obligaría a cualquier otro aparato a retirarse. Si te interesa comprender cómo estas piezas encajan en el tablero global, en Secretos de la Aviación analizamos la letra pequeña. Suscríbete. Es un rival increíblemente difícil de derribar. Un enemigo que sigue luchando mucho después de lo que se considera posible. Y que casi siempre tiene tiempo de descargar su arsenal completo sobre el objetivo. Un arsenal que define su verdadera naturaleza. Hablar del Mi-24 es hablar de un velocista con armadura pesada. Una contradicción andante. En el mundo de los helicópteros, la velocidad suele ser el precio a pagar por la maniobrabilidad o la carga útil. Pero los ingenieros soviéticos no estaban dispuestos a aceptarlo. Su cazador debía ser el más rápido. En 1978, una versión modificada, despojada de todo lo no esencial, batió el récord mundial de velocidad. Alcanzó los 368 km por hora. Una cifra que dejó perplejos a los analistas de la OTAN. ¿Cómo era posible que una máquina de más de 8 toneladas se moviera con esa furia? La respuesta estaba oculta a simple vista. Un tren de aterrizaje retráctil. Un detalle técnico más propio de un caza que de un helicóptero de combate. Al esconder las ruedas dentro del fuselaje, la resistencia aerodinámica se desploma. El aire fluye limpio y sin obstáculos a lo largo de su cuerpo. En el cielo, el Mi-24 no se desplaza. Se proyecta. Utiliza su inercia como un arma más. Para golpear y desaparecer antes de que el enemigo tenga tiempo de apuntar. De entender que le ha golpeado. Pero la velocidad es solo el método de entrega. Su verdadera identidad reside en sus dientes. En el morro de las versiones más extendidas, encontramos una joya de la ingeniería soviética. La ametralladora Yak B, de 12,7 milímetros. No es un arma convencional. Es un sistema Gatling con 4 cañones rotativos. Una máquina diseñada para la aniquilación. Capaz de escupir más de 4.000 proyectiles por minuto. No dispara ráfagas. Genera un torrente continuo de plomo y acero. Una corriente que borra del mapa vehículos ligeros, nidos de ametralladora y posiciones defensivas en cuestión de segundos. Es el equivalente aéreo a una motosierra de metal. Una herramienta que no perfora. Desintegra. Pero para los blancos más duros, la ametralladora rotativa no era suficiente. Se necesitaba algo más. Algo brutal. Así nació una variante que cambiaba las reglas del juego. Los ingenieros eliminaron la torreta móvil del morro. Y en su lugar, soldaron un cañón doble de 30 milímetros. Directamente al fuselaje. Fijo. Apuntando hacia adelante. Esto significa que para disparar, el piloto no apunta el arma. Apunta el helicóptero entero. La máquina completa se convierte en un sistema de armas. Una lanza de 30 toneladas volando a 300 km por hora. Cada proyectil es del tamaño de una botella pequeña. Cargado de alto explosivo. No perfora el metal. Lo revienta. Arranca pedazos de acero como si fueran de cartón. Un vehículo blindado ligero simplemente deja de existir tras una ráfaga corta. Desaparece en una nube de metal fragmentado y fuego. Pero el verdadero terror se encuentra bajo sus alas. En los 6 puntos de anclaje que lo convierten en un arsenal volante. Puede cargar lanzadores de cohetes no guiados, los S-5 o los más pesados S-8. No son armas de precisión. Son armas de saturación. Diseñadas para borrar un área del mapa. Imaginemos una ladera defendida por infantería.
El Mi-24 no ataca las posiciones una por una. Lanza una sola andanada. Decenas de cohetes impactan en un área de cientos de metros cuadrados. De forma casi simultánea. El suelo hierve. La tierra se levanta en una cortina de explosiones y metralla. Cuando el humo se disipa, no queda nada. Solo cráteres. Es una demostración de poder abrumadora, diseñada tanto para destruir como para quebrar la moral de cualquiera que sobreviva. Y para los tanques, para los enemigos más pesados, el Mi-24 reserva su veneno más letal. Misiles guiados antitanque, como el 9K-114 Sturm. Proyectiles supersónicos que el piloto guía hasta su objetivo. El helicóptero puede permanecer a kilómetros de distancia, parcialmente oculto tras una colina. Lanza el misil. Y el proyectil vuela hacia el blanco, imparable. La tripulación del tanque ni siquiera sabe que está en el punto de mira. El primer indicio de que algo va mal es la detonación que los consume. Es una ejecución a distancia. Fría, calculada y sin apenas riesgo. Esta capacidad de operar desde lejos, de golpear con precisión quirúrgica o con fuerza bruta, cambia por completo la dinámica del campo de batalla. La flexibilidad de su carga útil es casi ilimitada. Puede llevar bombas de caída libre. De 250, incluso de 500 kilos. De repente, un helicóptero de ataque se transforma en un bombardero táctico. Capaz de destruir un puente. De demoler un búnker de hormigón armado. De hundir una pequeña embarcación. Y aquí reside la gran paradoja del Mi-24. A pesar de cargar con todo este peso, con toneladas de armas y combustible, sigue siendo ágil. Conserva esa capacidad de volar pegado al suelo, de usar el terreno como escudo. De aparecer, golpear y desaparecer en un instante. Los pilotos que lo han volado lo describen con una mezcla de respeto y temor. Dicen que es como pilotar un camión de carreras cargado de explosivos. Cada movimiento es pesado, deliberado. Se siente la inercia, la masa. Pero cuando se le exige, responde con una furia que desafía su tamaño. Requiere una concentración absoluta. Nervios de acero. Porque el margen de error, volando a ras de suelo con tanto poder bajo control, es cero. Durante su desarrollo, se descubrió otra capacidad inesperada. El Mi-24 no solo era un soldado. Podía ser un general. Equipado con sistemas de comunicación avanzados, podía coordinar el ataque de otros helicópteros. Actuar como un puesto de mando aéreo. Designando objetivos, dirigiendo el fuego, mientras él mismo participaba en el combate. Es una plataforma de asalto total. No necesita apoyo aéreo cercano. Porque él es el apoyo aéreo cercano. Toda esta teoría, toda esta ingeniería, toda esta maquinaria de destrucción, estaba a punto de enfrentarse a la prueba más dura imaginable. Un escenario real, brutal, que ningún polígono de pruebas en la estepa rusa podría simular. Los desfiladeros y las cumbres de Afganistán. Allí, entre el polvo y las rocas, el depredador perfecto se encontraría con una realidad que amenazaba con devorarlo. Un nuevo tipo de guerra. Contra un enemigo invisible. En un entorno que parecía diseñado para anular todas sus ventajas. La llegada de los Mi-24 a Afganistán en 1979 fue recibida como la solución definitiva. La herramienta que aplastaría la resistencia. Pero las montañas guardaban sus propias armas. Y la primera no fue un misil, sino la propia física. El aire. En las alturas del Hindú Kush, el aire es fino, poco denso. Las palas del rotor principal, diseñadas para morder el aire denso de las llanuras europeas, aquí giraban casi en el vacío. No encontraban suficiente sustentación. Los motores, privados de oxígeno, perdían potencia justo en el momento más crítico. Al intentar ascender por una ladera. Al maniobrar para esquivar el fuego enemigo. El helicóptero se sentía pesado. Lento. Como un nadador tratando de avanzar en un líquido espeso. Los pilotos, acostumbrados a su agilidad, se encontraron luchando contra su propia máquina. El despegue se convirtió en una maniobra de alto riesgo. Un despegue vertical era a menudo imposible con la carga de combate completa.
Así que improvisaron. Desarrollaron una técnica aterradora. El despegue rodado. En lugar de elevarse, el piloto inclinaba el morro hacia abajo. Aceleraba por la pista de tierra como un avión, ganando velocidad horizontal para que las pequeñas alas laterales generaran un extra de sustentación. Solo entonces, al límite de la pista, tiraba del colectivo para elevarse. Era una carrera contra el espacio y el tiempo. Un bache en el terreno, una ráfaga de viento lateral. Y la misión podía terminar en una bola de fuego antes siquiera de haber comenzado. El segundo enemigo era silencioso. Y entraba por las turbinas. El polvo. La arena fina y abrasiva de los desiertos afganos. Actuaba como un papel de lija microscópico, erosionando los álabes de las turbinas, los componentes más delicados del motor. Un motor diseñado para durar cientos de horas de vuelo, quedaba inutilizado en menos de 20. Las máquinas se estaban desintegrando desde dentro. La solución fue una adaptación de emergencia. Se instalaron filtros de partículas en las tomas de aire. Esas cubiertas semiesféricas que le dan al Mi-24 su característica mirada de insecto. Parecen ojos. Pero son pulmones artificiales. Diseñados para separar la arena del aire antes de que llegara al corazón del motor. Cada aterrizaje seguía siendo una tormenta de polvo que amenazaba con asfixiar a la bestia. El mantenimiento era una pesadilla constante, bajo un sol implacable. El helicóptero estaba herido. Limitado por el entorno. Pero seguía siendo el rey del cielo. El depredador indiscutible. Hasta que todo cambió. El punto de inflexión llegó en un pequeño tubo lanzado desde el hombro de un combatiente. Un nombre que se convirtió en la peor pesadilla de los pilotos soviéticos. Stinge. Cuando los misiles tierra-aire estadounidenses, con guiado por infrarrojos, llegaron a manos de la resistencia. El cielo de Afganistán se transformó. Dejó de ser un espacio de dominio. Y se convirtió en una trampa mortal. De repente, la amenaza ya no estaba solo en las posiciones fortificadas. Estaba en todas partes. Detrás de cualquier roca. En cualquier sombra. Un solo hombre, oculto, podía derribar una máquina de millones de rublos con solo apuntar y disparar. El impacto psicológico fue devastador. El Mi-24 había perdido su invisibilidad. Su aura de invencibilidad se hizo añicos. Los pilotos, que antes volaban con la confianza del cazador, ahora sentían la paranoia de la presa. Sus compañeros desaparecían del cielo en una explosión súbita. Sin una llamada de auxilio. Sin tiempo para reaccionar. Un destello en la distancia, y luego, silencio en la radio. La respuesta soviética fue una carrera desesperada por la supervivencia. La contramedida más visible fue la instalación de lanzadores de bengalas. Cajas que disparaban cartuchos de magnesio al rojo vivo, creando señuelos térmicos, más calientes que los gases de escape del motor, para engañar al buscador de calor del misil. Los ataques se convirtieron en una danza macabra. Al acercarse a una zona de peligro, el piloto activaba las bengalas. El helicóptero dejaba una estela de soles artificiales. Un ángel de fuego tratando de cegar al demonio que lo perseguía desde tierra. A veces, funcionaba. Otras veces, no. Pero las bengalas eran una defensa pasiva. Una simple esperanza lanzada al viento. Los ingenieros soviéticos necesitaban un escudo activo. Una respuesta directa al ojo electrónico del misil. Así nació la estación de interferencias L-166, apodada Lipa. Un dispositivo montado sobre el fuselaje, justo detrás de la cabina. No era un señuelo. Era un arma de luz. Al detectar la firma de un misil en aproximación, la Lipa emitía un pulso potentísimo de energía infrarroja. Un destello cegador, diseñado para saturar y confundir los sensores del Stinge. Era una batalla de microsegundos. Un duelo invisible entre el buscador del misil y el guardián electrónico del helicóptero. Para el piloto, era un acto de fe ciega. Confiar su vida a una caja metálica que prometía deslumbrar a un demonio que ni siquiera podía ver. Las tácticas de combate cambiaron de la noche a la mañana. Volar solo se convirtió en una sentencia de muerte. Nació una nueva doctrina,
forjada en el miedo y la necesidad. La formación de carrusel. Ya no eran cazadores solitarios. Ahora eran una manada. 2 o más Mi-24 volaban en un círculo cerrado y constante sobre el objetivo. Cada helicóptero protegía la cola del que tenía delante. Sus artilleros barrían el terreno, creando un perímetro de fuego cruzado. Un ojo siempre vigilaba mientras el otro atacaba. El cielo se llenó de estas danzas letales. Un ballet de acero donde un error de un piloto significaba la condena del otro. La confianza en el compañero de ala ya no era una opción. Era la única póliza de seguro de vida disponible. En este entorno brutal, el Mi-24 cimentó su leyenda. Se ganó el respeto no solo por su capacidad de matar, sino por su obstinada negativa a morir. Hay relatos que parecen sacados de la ficción. Máquinas que regresaban a la base con el fuselaje convertido en un colador. Con cientos de agujeros de bala de ametralladora pesada. Con un motor envuelto en llamas, tosiendo humo negro. Con palas del rotor principal astilladas, vibrando al borde del colapso. Cualquier otra aeronave se habría desintegrado en el aire. Pero el Mi-24 se negaba a caer. Los pilotos contaban cómo los controles se volvían pesados, casi inútiles. Como el olor a fluido hidráulico quemado inundaba la cabina. Y aún así, el cocodrilo seguía volando. Los muyahidines lo bautizaron Saitán Arba. El carro del diablo. No solo por su furia destructiva, sino por su aparente inmortalidad, por su capacidad de absorber un castigo inhumano y seguir luchando. Esta forja de fuego en las montañas de Afganistán preparó al Mi-24 para desafíos aún más extraños. Porque mientras el cocodrilo dominaba el polvo de Asia Central, en otra parte del mundo, se preparaba para un encuentro directo. Un duelo contra su propio reflejo tecnológico. Una pelea donde el acero soviético se mediría contra la precisión estadounidense. Una guerra por la supremacía total de los cielos. La guerra entre Irán e Irak, en la década de los 80. Aquel conflicto se convirtió en el laboratorio más sangriento para la aviación de ala rotatoria. Nunca antes en la historia moderna se habían enfrentado en combate directo tantos helicópteros de ataque. Diseñados, ambos, con un único propósito: matarse entre sí. En una esquina del cuadrilátero, el A-1 Cobra, de fabricación estadounidense. Una máquina esbelta, ágil, casi quirúrgica. Un bisturí diseñado para cortar el blindaje enemigo con sigilo y precisión. Pilotado por los iraníes. En la otra esquina, el Mi-24 Hind iraquí. Una mole de acero soviético que no entendía de sutilezas. Un martillo de guerra diseñado para aplastar, no para cortar. Los analistas de inteligencia de todo el mundo observaban con fascinación. Dos filosofías militares opuestas, dos visiones del combate aéreo, a punto de chocar sobre las marismas de Mesopotamia. El piloto del Cobra confiaba en su pequeña silueta frontal, en su capacidad para esconderse, para atacar desde un ángulo inesperado y desaparecer. Su principal arma, el misil antitanque TOW, guiado por cable. Preciso, letal. El piloto del Mi-24 sabía que el sigilo no era una opción. Su mejor defensa era una combinación de velocidad brutal y una resistencia que rozaba lo absurdo. Su cabina blindada podía soportar impactos directos de calibre medio. Su presencia en el campo de batalla era un acto de intimidación. Los encuentros solían ser súbitos, violentos y breves. Un Cobra iraní podía estar acechando tras una duna de arena, esperando el momento perfecto para lanzar su misil. Cuando, de repente, el horizonte se llenaba con el silbido ensordecedor de los motores Klimov del cocodrilo. La táctica soviética, adoptada por los iraquíes, era contundente. Nada de maniobras lentas ni duelos de honor. El Mi-24 utilizaba lo que los pilotos llaman ataques de tajo. Entraba a máxima velocidad, a más de 300 km por hora. Descargaba una lluvia de proyectiles de sus ametralladoras rotativas y cohetes no guiados. Y salía de la zona de combate antes de que el enemigo pudiera girar su torreta y fijar un blanco. Era el duelo entre un esgrimista y un caballero con una maza gigante. Precisión contra saturación.
Lo sorprendente fue el descubrimiento que hicieron los iraquíes. Sus misiles antitanque 9M17 Fleita, conocidos por la OTAN como Falanga, tenían un uso inesperado. Estaban diseñados para perforar el acero de los tanques Patton iraníes. Pero resultaron ser extremadamente efectivos para desintegrar helicópteros en el aire. El desafío era inmenso. El Falanga no era un misil dispara y olvida. El artillero del Mi-24 debía guiarlo manualmente hasta el impacto, usando una pequeña palanca de control, con la vista fija en un periscopio, manteniendo la sangre fría mientras su propio helicóptero vibraba y se movía a toda velocidad. Imaginen la tensión. Seguir con el pulgar a un cobra que realiza maniobras evasivas. Compensar el viento, la velocidad, el miedo. Cualquier movimiento brusco, y el misil se perdía en el desierto. Pero si el artillero acertaba, el cobra simplemente dejaba de existir. Sin embargo, la verdadera leyenda de estos encuentros se escribió en octubre de 1982. Un día que desafió todas las reglas de la guerra aérea. Un Mi-24 iraquí se encontró en una situación que, en teoría, era su sentencia de muerte. Un caza supersónico F-4 Phantom II, de la Fuerza Aérea iraní, lo tenía en la mira. Un helicóptero es una presa fácil para un avión de combate. El Phantom vuela a más del doble de la velocidad del sonido. Está armado con cañones y misiles aire-aire. El enfrentamiento no debería durar más de unos segundos. El piloto del Mi-24 no intentó huir. Sabía que era inútil. No se rindió. En un acto de pura audacia, o quizás de desesperación, realizó una maniobra violenta. Descendió en picado, casi rozando las arenas del desierto. Forzó al Phantom a seguirlo, a entrar en un entorno de baja altitud donde su ventaja de velocidad se convertía en un riesgo. Y entonces, en el momento justo, el piloto iraquí hizo lo impensable. Giró su helicóptero para encarar al jet que se aproximaba para el remate. Y ordenó a su artillero que abriera fuego. La ametralladora de 4 cañones Yak B de 12,7 milímetros cobró vida. El cielo se iluminó con una ráfaga de trazadoras. Una cortina de fuego y acero. El piloto del Phantom, atrapado en su propia velocidad, no tuvo tiempo de reaccionar. Atravesó la tormenta de proyectiles. Las balas del helicóptero destrozaron uno de sus motores y sus sistemas hidráulicos. El caza, convertido en una masa de metal incontrolable, terminó estrellándose contra el desierto. Fue la primera vez en la historia confirmada que un helicóptero derribaba un caza de primera línea en combate. La noticia envió una onda de choque a todos los departamentos de defensa del mundo. El manual de la guerra aérea acababa de ser reescrito. Por un piloto anónimo, sobre un desierto anónimo. Este conflicto demostró que el Mi-24 no era solo un transporte pesado con armas. Era un cazador. Un depredador capaz de enfrentarse a lo mejor de la tecnología occidental y salir victorioso. Los pilotos iraníes aprendieron a respetar la silueta del cocodrilo. Sabían que intentar un ataque frontal contra esa cabina blindada era un suicidio. La resistencia del aparato soviético permitía a sus tripulantes absorber daños que habrían pulverizado a un cobra, dándoles esos segundos extra, preciosos, para devolver el fuego con una ferocidad inaudita. A pesar de su mayor tamaño, la velocidad pura del Mi-24 lo hacía un blanco difícil de fijar para los sistemas ópticos de la época. Cada enfrentamiento era una lección de supervivencia, donde el acero, a menudo, superaba a la finura técnica. Pero mientras el Mi-24 se bañaba en gloria militar en el Golfo Pérsico, el destino le reservó una misión completamente diferente. Una misión donde sus ametralladoras y misiles no servirían de nada. Una misión donde el enemigo no disparaba balas, sino partículas invisibles. Partículas que quemaban la carne y el metal por igual, llevándolo directamente al corazón de la mayor catástrofe nuclear de la historia. Abril de 1986. El enemigo ya no vuela en aviones supersónicos, ni se esconde tras las dunas de arena. Esta vez, el adversario es absoluto, completamente invisible, inodoro y letal. Un enemigo capaz de atravesar las aleaciones de titanio más densas,
capaz de desintegrar el ADN humano en una fracción de segundo. Cuando el cuarto reactor de la central nuclear de Chernóbil estalló en la oscuridad de la noche, liberando una tormenta de isótopos radiactivos hacia las nubes. Las armas pesadas, los misiles y las estrategias de combate perdieron todo su significado. El campo de batalla ya no existía. El mundo entero se había convertido en él. En medio del caos y el pánico gubernamental, se tomó una decisión desesperada. Se volvió a recurrir a la bestia mecánica más confiable del arsenal soviético. El Mi-24. El mismo helicóptero diseñado para sembrar la destrucción en los campos de batalla de Europa Occidental. Fue convocado de emergencia para la operación de contención más peligrosa jamás intentada. Su arquitectura acorazada, pensada para detener proyectiles de alto calibre, iba a ser puesta a prueba contra un enemigo subatómico. Un uso que nadie, ni siquiera sus diseñadores más visionarios, había anticipado. La misión encomendada a las tripulaciones era, sencillamente, un suicidio. Medir los niveles de radiación directamente sobre las ruinas humeantes del núcleo expuesto. Volar hacia el mismo corazón del infierno para guiar a los equipos de tierra. Otros aparatos más ligeros, como los Mi-8, no ofrecían protección alguna. Sus finas carcasas de aluminio eran como papel ante la radiación gamma. Pero el cocodrilo era diferente. Contaba con gruesos cristales a prueba de balas. Y cabinas presurizadas que, en teoría, podían bloquear parte del polvo tóxico exterior. Era la única opción viable. La única esperanza. A pesar de estos beneficios, la protección de fábrica no bastaba. No contra la monstruosa radiación que emanaba del cráter. Una radiación que mataba a la materia misma. Comenzó una carrera frenética contra el reloj. Los mecánicos de aviación trabajaron día y noche, en un ambiente ya contaminado. Despojaron a las aeronaves de su identidad bélica. Desmontaron los misiles antitanque. Retiraron las pesadas ametralladoras rotativas para ahorrar cada kilo posible. Y comenzaron a instalar rudimentarias placas de plomo. Las soldaron al suelo de la cabina. Las atornillaron a los paneles laterales, junto a los asientos de los pilotos. Cada plancha de metal era un intento desesperado por añadir segundos de vida a la tripulación. Al hacer esto, transformaron un helicóptero de asalto en algo nuevo. Un refugio volador. Pesado, tosco, casi un sarcófago. Su maniobrabilidad, ya de por sí compleja, se redujo drásticamente. El peso extra lo hacía torpe, inestable. Pero brindaba a los aviadores una frágil esperanza de supervivencia. Una delgada coraza contra un abismo donde los detectores de radiación llegaban al límite de su escala, y se rompían. Volar sobre el reactor número 4 exigía una concentración sobrenatural. Una calma que desafiaba la lógica de la autoconservación. Los supervivientes, pocos, relataron cómo el aire sobre la planta estaba tan densamente ionizado, que sentían un marcado sabor a plomo y cobre en la saliva, incluso respirando a través de máscaras de gas. El inmenso calor del uranio y el grafito derretidos generaba corrientes térmicas ascendentes, violentas e impredecibles. Columnas de aire ardiente que sacudían sin piedad a estas máquinas de 8 toneladas. Eran como garras invisibles que intentaban arrastrar al helicóptero hacia abajo, hacia el fuego radiactivo que lo devoraría todo. La amenaza de perder el control y precipitarse al cráter era constante. El aparato tenía que mantener un vuelo estacionario milimétrico, a escasos metros de la chimenea destrozada, luchando contra la turbulencia invisible. Mientras, en la bodega de carga, los técnicos bajaban sondas de medición, colgadas de delgados cables de acero, expuestos, vulnerables, cada instante suspendido sobre aquel horno atómico. Equivalía a años enteros de exposición normal para un ser humano. Cada segundo era una dosis letal acumulada. Los instrumentos electrónicos de navegación parpadeaban erráticamente. Las pantallas se llenaban de estática. Era el intenso bombardeo de neutrones que atravesaba el fuselaje. Partículas fantasma que freían los circuitos y desgarraban las células vivas. El coraje de estos hombres cambió el curso del desastre.
Asumieron una muerte segura para recolectar datos vitales. Datos que permitieron a los liquidadores en tierra saber dónde y cómo actuar. Datos que ayudaron a frenar una nube venenosa que ya amenazaba a media Europa. Fueron vuelos que exigieron unos nervios inquebrantables. Un tipo de valor muy distinto a la adrenalina ciega del combate armado. Aquí no había enemigo al que disparar. Solo un silencio mortal y el crepitar del dosímetro. Tras concluir los meses críticos de la liquidación, el destino de estas máquinas fue trágico e irreversible. El polvo atómico se había incrustado profundamente en la estructura molecular de sus metales. El acero, el titanio, el aluminio, todo estaba contaminado para siempre. Los helicópteros se habían convertido en fuentes de radiación. Subirse a ellos, o incluso tocarlos, suponía una condena. No podían ser descontaminados. No podían regresar a sus bases. Decenas de estos orgullosos aparatos, veteranos de guerra, fueron remolcados y abandonados en enormes cementerios radiactivos, como el famoso vertedero de Rasoka. Hoy, sus esqueletos de metal oxidado permanecen allí, estacionados en filas silenciosas dentro de la zona de exclusión, despojados de sus hélices, como insectos muertos. Son monumentos eternos de la catástrofe. Máquinas que sobrevivieron al fuego cruzado en desiertos lejanos, solo para morir envenenadas en su propia tierra. Nos dejan la amarga lección de cómo un instrumento fabricado para la guerra logró redimirse salvando incontables vidas de la manera más dolorosa posible. Una leyenda forjada en el combate y sellada en el sacrificio nuclear. Pero al final, cuando el metal se enfría y el polvo se asienta, queda una pregunta inquietante. ¿Puede una máquina de guerra tener realmente una redención? ¿O simplemente refleja la naturaleza de los hombres que la pilotan, capaces de la mayor destrucción y del más absoluto sacrificio? Y antes de llegar a la conclusión, si quieres seguir entendiendo cómo se reescriben las reglas de la guerra moderna, suscríbete a Secretos de la Aviación.